Pero no hablemos de la tinca, sino hablemos del plan Bukele, por favor. Que también está trayendo comentarios de todo tipo y yo quería preguntarles si es posible o no aplicar, según la encuesta del propio presidente salvadoreño, pues todo el mundo quiere plan Bukele en el Perú. Estamos hartos de la inseguridad. Voy a empezar con usted, doctora Delia Muñoz. Bienvenida al programa. Y sí le quiero preguntar, ¿qué piensa? ¿Es posible o es básicamente un globo de ensayo populista? Mire, cuando escuchaba en estos días de que todo el mundo hablaba del plan Bukele, yo lo he seguido por los medios, esencialmente por los reclamos que habían, la liberación que se ha realizado la semana pasada de 3.000 inocentes que habían sido conducidos a estas cárceles salvadoreñas, ¿no? Yo la había seguido por el tema de los derechos humanos, pero me puse a pensar qué cosa es el plan Bukele y me puse a leerlo. Entonces, el plan Bukele es un plan de control territorial que ha costado en la primera fase 575 millones de dólares. Y tiene 3 etapas: control de centros penitenciarios, interrupción del financiamiento del crimen organizado y fortalecimiento del cuerpo de seguridad. Entonces, esas 3 medidas son medidas aplicables por cualquier gobierno, por cualquier entidad. Son medidas que también en diferente magnitud el Perú aplicó en su momento y podría aplicar. Entonces uno comienza a ver cómo es de que desarrolló el plan Bukele. Comenzaron con una asignación de 15 millones para alimentos de policía y Fuerza Armada para poder hacer el cerco en 13 municipios de los que tiene El Salvador, ¿no? Se transfirieron 1.624 reos a otras cárceles y se cortaron las señales de telefonía. Hasta allí no hay ningún problema. En el papel funciona. Las críticas vienen porque en el plan se ha detenido a muchísimas personas, se las ha llevado, se las ha sometido a condiciones carcelarias que no corresponden o para un primario o para una persona sin condena. Y acá ya le puedo comentar desde el punto de vista de los derechos humanos. En el Perú, hace varias décadas, también vivimos una situación de mucha tensión y de mucha necesidad de poner orden. Y nos dejamos llevar por las cosas más fáciles que con más fuerza nos daban la sensación de seguridad. Y cometimos muchos errores que nos han costado como país décadas de litigios en sedes internacionales. Al final, los casos se han ganado, se convalidaron los juzgamientos por terroristas, pero si hay condenas por tortura, por malos tratos o por exhibición de las personas sin estar condenadas. En consecuencia, yo creo que el Estado peruano tiene el gran reto de poder implementar un plan que nos garantice a los ciudadanos tranquilidad y orden, pero con respeto de ciertas pautas básicas para que luego no estemos mirando hacia atrás y diciendo en qué fallamos y cómo lo hicimos. Y fíjese, comencé diciéndole que en el plan se han gastado 575 millones y la población de Salvador es de 6 millones, la del Perú 33 millones. La extensión territorial del todo El Salvador es 21.000 kilómetros cuadrados y la del Perú 1.285.000. Entonces necesitaríamos aproximadamente 2.500 millones si seguimos este plan para poder implementarlo, ¿no? Con buenas medidas, además de respeto a las personas. Vamos a escuchar a Fernando Aspiliosi, a quien también le doy la bienvenida. Bueno, 2.500 millones para salvar a la gente, a mí no me parece nada, teniendo en cuenta, Fernando, que se han gastado 40.000 millones en consultoría, según ha narrado la Contraloría en los últimos 10 años, ¿no? Si la memoria no me falla. Así que 2.500, doctora Delia Muñoz, no me parece, me parecen peanuts, pero por favor quiero escucharlo. Yo prefiero hablar del método Bukele, que consiste básicamente en enfrentar a la delincuencia con decisión, energía y firmeza. En un país como El Salvador, que se parece en muchas cosas al Perú. Es decir, tiene instituciones como las peruanas, instituciones débiles, con mucha corrupción, etc. Y eso hace muy difícil la pelea contra la delincuencia. Hay que tener en cuenta que El Salvador tenía estas maras que decían que congregaban a unos 100.000. Sí, claro, y además eran clanes también familiares, en un país relativamente pequeño y con una población pequeña. O sea, tenía sometida a la población y
las extorsiones, las violaciones, los asesinatos eran cosas de todos los días. El Salvador tenía la tasa más alta de homicidios del mundo, más que 200 países del mundo, ese era El Salvador, más de 105 homicidios por 100.000 habitantes. Y ahora nada. Ahora tiene, el año pasado, que es la última cifra, tiene menos de la 10ª parte. Tiene 7 por 100.000 habitantes. Ya, pero es un éxito espectacular que ningún país en el mundo ha logrado. Y Bukele se vanagloria de que tiene 500 días con 0 asesinatos. Así es. ¿Cómo lo ha logrado? Con decisión y energía, barriendo y rompiendo las barreras que tenía. El Congreso no quería, amedrentó al Congreso. ¿Eso está dentro de las normas? No, no está. No está, pero la amedrentó y logró que le dieran las facultades que necesitaba. Fiscales que no funcionan, fuera. ¿Que eso está dentro de las normas? No. Pero no había otra manera. No había otra manera que hacer lo que hizo Bukele. Usar métodos extraordinarios para una situación extraordinaria. Porque no estaba en una situación ordinaria, como el Perú, que no está en una situación ordinaria. Pero sus detractores, Fernando, dicen ha pecado de autoritarismo, ha pecado de... Ha usado la autoridad como tiene que hacerla. ¿Y cómo la han usado todos los países del mundo, por favor? Cuando Gran Bretaña estaba en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill creó un gabinete de guerra con 5 personas que él manejaba y él dirigió la guerra y la ganó. 5 personas. Por favor. Y el Parlamento, el gabinete. Bueno, se acabó, pues cuando estás en una situación extraordinaria, tienes que recurrir a medidas extraordinarias. El Perú está ahora en una situación extraordinaria. Pero es posible hacerlo aquí, o sea, es posible hacerlo. Pero el plan Boluarte no hay decisión. No hay plan Boluarte. El plan Boluarte no va a hacer nada. Pero mira, por ejemplo, cosas como la cárcel. Las cárceles en el Perú están sobrepobladas. Una cárcel sobrepoblada, yo lo conozco de cerca, es imposible de manejar. ¿Quién maneja la cárcel sobrepoblada? Los delincuentes. No hay otra manera. Cualquier cuento que te cuenten es falso. No, sí, totalmente. La cárcel sobrepoblada es manejada por los delincuentes porque no hay forma de controlarla. Bukele construyó una cárcel para 40.000 en 10 meses. Acá construir una cárcel no para 40.000, no para 4.000, para 400 te demora 10 años. Porque viene el proyecto, el expediente, la licitación que se cae, la otra y la coima, y no pasa nada. Bueno, tienes que hacer así. Ese es el método. No se trata de igualar a los países. Delia tiene razón cuando dice, mira, este país es pequeño. Mira, hay políticas públicas. Por ejemplo, política de sanidad, política frente al COVID. China, que es un país de 1.300 millones de habitantes y que es inmenso, encerró a la población. El Perú, que tiene 33 millones y que es mucho más pequeño, encerró a la población. ¿No es cierto? Esa es una política que la aplicas ¿a dónde? En China y en el Perú y en 50 países del mundo. Yo tampoco creo que Suecia, que es un país más pequeño, dijo, no, acá no pasa nada, no hay encierro. O sea, hay políticas públicas en seguridad, en economía. O sea, lo que estás diciendo es que la cantidad de gente o de territorio no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero, naturalmente, todos los países son distintos. Entonces no habrían políticas que se pueden aplicar, ni económicas, ni de salud, ni de seguridad, porque seríamos una torre de Babel el mundo, 200 países distintos. No, hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y yo prefiero por eso decir el método, o sea, decisión, energía y firmeza. ¿Quieres construir una cárcel? Tienes 1.000 trabas burocráticas. Pues las barrió. Se acabaron las trabas burocráticas de construir una cárcel en 10 meses para 40.000 presos. Sí, pero para eso hay que tener más que pantalones, ¿no? Hay que tener pantalones. Se requiere decisión. Se requiere liderazgo, eso es fundamental. Y eso es lo que no tenemos acá, desgraciadamente. Por eso yo digo, en síntesis, el plan Bukele es necesario, o el método Bukele, necesario, indispensable en el Perú. Pero ahora, prácticamente imposible porque no tenemos liderazgo. No hay ni el método Bukele ni ninguno otro, no hay nada. Estamos a la deriva. Ahora, doctora Muñoz, usted ha sido ministra de Justicia y entonces ha estado leyendo todas las reacciones sobre el plan Bukele, sobre la encuesta, y dicen que estos son gritos conservadores, ¿no? Demandas de la derecha más rancia, más extrema, y que esto es un imposible jurídico, que no, la gente que está hablando de un plan Bukele no entiende nada de cómo opera la justicia en el Perú. Lo que nosotros estamos cansados, doctora, es que se capturen a delincuentes, incluidos en flagrancia, que los suelten, que la policía no tenga tanto respaldo, ¿no? Porque si captura un delincuente y por ahí hay un disparo, luego lo van a acusar.
lo van a denunciar y va a estar años entrampado en eso. Y lo otro es que hasta ahora yo no entiendo por qué el INPE, que depende, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia, es incapaz de controlar bien las cárceles y por qué no se pueden bloquear los celulares en los centros penitenciarios. Entonces, usted que ha sido ministra de Justicia quizás nos pueda dar más luces por qué es imposible en nuestro país llevar a cabo todo esto. Mire, en el Perú tenemos todas las normas como para poder aplicar un plan como este, de control, de juzgamiento, de llevar a las personas a las cárceles. Lo que no tenemos es lo que señala Fernando, decisión política, orden y un sistema público que funcione. ¿Qué cosa es lo que ocurre? El INPE está vencido por las mafias. Tienes a un personal deficiente, a un personal con una serie de carencias y una serie de problemas. Entonces, el INPE está vencido, ¿no? Usted va a las prisiones y sabe que... ¿Porque están mal pagados? Diferentes razones. El tema de la excusa siempre es el tema del sueldo, ¿no? Esa es la excusa normalmente, pero yo le podría decir que igual en el Ministerio de Justicia hay súper asesores muy bien pagados y que no están haciendo un plan que deberían estar trabajando. En segundo lugar, las leyes de flagrancia y el proceso de flagrancia lo tenemos completamente regulado. Eso se puede aplicar, tiene que trabajar de manera conjunta la policía con la fiscalía, tienen que ir de la mano, tienen que estar juntos. Pero, y para todo eso hay recursos. El Perú es un país que tiene 29.000 millones de reserva y puede gastar el 10º de ese monto para darnos la seguridad que además permite pues que continúen los trabajos. Pero doctora, están las normas, las leyes, ¿no? Y un padrastro que viola a un niño desde los 2 años luego liberado y hay todo un escándalo. Pero es un problema del sistema, de las personas que no están haciendo la tarea que les compete. Sí, pero estamos hartos de ese sistema. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Vamos a desarmar el sistema, declaramos que no se aplican las normas. No, el Estado tiene que poner a funcionarios apropiados, funcionarios adecuados, darles recursos. Hoy en día, cuando usted ve, ¿por qué le hago yo la mención de los gastos de alimentos? Porque cuando se desplaza a la policía para que brinde asistencia en el orden público, esa gente va hasta sin plata para el rancho muchas veces, ¿no? Entonces, hay que ver desde ese tipo de cosas, cómo vas a empoderar a tu policía, qué tipo de asistencia le vas a dar, vas a filmar los operativos, vas a tener abogados a los costados que puedan ayudar. O sea, para todo eso se tiene que intervenir con el uso apropiado de las normas y con el gasto que eso implica. Hay normas, como dice la doctora Muñoz, se necesita presupuesto, pero ¿qué hacemos si cuando hay más presupuesto hay coimeros y gente que se lo mete a su bolsillo? A raíz de lo que dice Delia, tú sabes que es muy popular decir que salgan las Fuerzas Armadas a las calles, ¿no? La gente no sabe lo que cuesta eso. No sabe lo que cuesta eso. Esa plata podría invertirse en comprarle patrulleros, comunicaciones a la policía, etcétera. Mira, acaba de ser publicado. Sacaron a las Fuerzas Armadas en razón de los disturbios que han habido. Compraron 55.000 raciones. Sí les dan a los soldados raciones, como a la policía no le dan, a 80 soles ración. 80, un menú en la calle, ¿cuánto cuesta? 8 soles. No seas Estas malo, raciones 20 costaban... no. Los menús que dan... Ya bueno, 15, un menú 80 pero 80 soles. Ración, que compraron además raciones Tex-Mex, raciones con comida mexicana. Ya, está un robo, ya alguien coimió por ahí, seguramente. Bueno, pues, ya. O sea, sacar a las Fuerzas Armadas cuesta muchísimo. Te digo... Todo cuesta, ya, pero todo cuesta. Todo cuesta, ya, claro. por eso, la pregunta pero no es... Pero, o sea, ¿dónde inviertes tú la plata? ¿Compras patrulleros y comunicaciones para la policía? ¿O compras ese tipo de raciones? Un ejemplo clarísimo. Ustedes saben que los Estados Unidos han suspendido la venta de armas y municiones al Perú. Los Estados Unidos de América han suspendido la venta de armas y municiones. No ha salido en ningún medio, no hay ningún comunicado del gobierno. Han suspendido la venta de armas y municiones. ¿Por qué? 2 razones. Uso civil, porque entre los delincuentes que fueron capturados después del asesinato de Villavicencio en Ecuador, se encontró una carabina calibre 223 que había sido vendida legalmente al Perú y había sido contrabandeada al Ecuador. No te creo. Así es. Te voy a explicar lo que ha pasado después. Y luego, por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos, porque esto es para armas de uso civil. Y lo otro es
a las Fuerzas Armadas y a la policía tampoco le venden. ¿Por qué? Por el gobierno de Dina Cecín y toda esta tontería de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué ha pasado con estas armas de uso civil? Que ahora el gobierno quiere cambiar la ley. Ha pedido facultades extraordinarias para cambiar la ley. 2021 o 2022 se han vendido 2.000 de estas carabinas. El AR-15, que es el equivalente civil al fusil de asalto M16. Es el equivalente civil que dispara tiro por tiro, no dispara ráfaga. 2.000, 3 empresas han vendido 2.000 de estos fusiles autorizados por la SUCAMEC. Hay un sujeto que dicen que es un chofer de combi que compró 40 rifles 223, que ya no los tiene, por supuesto. No, ya se me perdieron. Y 50 pistolas. ¿Qué cosa? SUCAMEC lo autorizó. A mí la Comisión de Constitución me ha pedido opinión sobre estas facultades y yo le he dicho, no deben dar jamás facultad para que cambien la ley, porque el problema no es de la ley, el problema es la SUCAMEC que ha permitido esto. Ya, pero el problema tienen no que es investigar lo que ha pasado en la SUCAMEC y en el Ministerio del Interior para que 2.000 de estas armas se vendan de esa manera. Este es un ejemplo de cómo no se trata del problema de las leyes, que el gobierno ahora quiere cambiar todas las leyes con facultades delegadas. No hay problema de leyes. Con las que tenemos se puede afrontar todo tipo de no es situaciones. necesario que el Pero lo que pasa es que hay un líder. Pero no hay un líder. Si la pobre Dina Boluarte va a Tacna y la buchean y le gritan, la tienen que sacar los policías resguardándola. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? Bueno, ¿Quién va a liderarlo? ¿Otárola? ¿Quién? Bueno, pero ya Dina Boluarte es Dina Boluarte, no va a dejar de ser Dina Boluarte. Pero la presidenta Boluarte... Puede poner Dina Boluarte está más preocupada de ponerse un paraguas. Puede poner un gabinete que sea capaz de hacer las cosas. Mira qué ministro del Interior y qué ministro de Defensa tenemos, pues. Son dos corchos que flotan sobre las olas. Por favor. Y uno es un corcho bien sobón, ¿no? No, los dos, porque llegan a ese puesto por sobonear. Bueno, no sé. Ya sé a qué te refieres tú, pero... Claro. Pero así es pues la vida. No, así no es la vida. O sea, así es la vida en el gobierno de Dina Boluarte. Ok, ya. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias, doctora Adelia Muñoz. Gusto de verla después de tiempo. Y sí creo lo que dice. Hay leyes, pero nadie las aplica. Pero es que eso es lo que hay que pedir, que se apliquen, ¿no? Sí, porque si no la democracia continúa siendo boba y continuamos los ciudadanos siendo afectados, ¿no? Lo que hay que pedir es que se aplique y que cada quien haga su rol, haga su trabajo, que se le asignen los fondos para que puedan cumplir, y actividad de control, ¿no? Le agradezco. Gracias, Fernando. Gracias, doctora Muñoz.